instalaciones, con lo que nosotros contamos. Para platicar más sobre partos y sus complicaciones, nos acompaña la maestra Rocío Amador de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Muy buenas noches y bienvenida a Creadores. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por venir. Doctora, maestra, por favor, ¿nos puede decir cuáles son los principales riesgos justamente de un parto? Bueno, en el parto existen muchos riesgos. Los principales riesgos nosotros para poderlos definir estamos hablando de riesgos biológicos, riesgos sociales y riesgos psicológicos. Dentro de lo que nosotros vemos como los riesgos biológicos son los que son inherentes a la persona. Mi edad, mi complexión, soy alta, soy bajita, tiene un riesgo. Si mi edad es un riesgo importante cuando estamos hablando de una mujer que va a parir y todo lo que tenga que ver también con lo social. ¿Cuáles han sido mis comportamientos que me pueden afectar en un momento determinado cuando estoy en el parto? Claro. Si yo soy una mujer que no recibí incluso educación para el parto, que es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres en México, digo la mayoría porque sí hay algunas mujeres que lo retoman, pero podemos pensar, no tenemos educación en psicoprofilaxis. Entonces las mujeres no sabemos pujar, no sabemos comportarnos en el parto, no sabemos porque si es el primero sobre todo, pues es algo desconocido. Nos da mucho miedo, no sabemos a lo que vamos. Entonces, cuando viene esa experiencia, nos sentimos un poco preocupadas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a sentir? La misma situación de estar en un ambiente hospitalario ya nos causa temor. O sea, es un factor de riesgo psicológico, digamos, Claro. aunado a los tres que mencionó anteriormente. Así es, un factor de riesgo psicológico es, estoy en un lugar desconocido, no sé quiénes están atrás de un uniforme, incluso de gorros, de cubrebocas, y no conozco a nadie en la mayoría de las veces, y eso me causa también estrés. Nosotros en obstetricia manejamos lo que se llama un círculo de miedo, tensión, dolor. Entre más miedo tiene una mujer, más tensión le causa, y tensión a todos los niveles, ¿no? Tensión emocional, y eso nos lleva también a tensión muscular. Entonces, claro que me pongo tensa, me preocupo mucho, y eso me complica mucho el descenso del bebé, la salida del bebé, y me siento muy preocupada desde que me dicen el bebé no baja, el bebé no sale. Claro. Nos tiene que ayudar pujando bien, y dije yo, nunca me enseñaron a pujar. Entonces, pues todas esas complicaciones en las mujeres nos hacen justamente o todas esas situaciones que se nos complique el momento del parto. Además de todas estas mujeres que no recibieron esta educación para parir, ¿qué otras poblaciones tienen ubicadas que tengan mayor riesgo? En realidad tenemos, las mujeres ya de por sí, por ser mujeres, ya tenemos muchos riesgos porque hay muchas enfermedades, patologías que por el propio sexo nos van a afectar. Sin embargo, si yo soy una mujer muy joven, ese es un factor de riesgo. Y el ser una mujer joven ya trae aunados los otros factores de riesgo. Por ejemplo, soy muy joven, pues es probable que no tenga la educación suficiente, es probable que recursos económicos tampoco, también de lo que me están hablando tampoco lo conozco, o lo conozco muy poco, o lo entiendo muy poco. Entonces, todos esos factores empiezan a preocuparme y me hacen con riesgo. Ahora, soy una mujer del otro lado, ¿no? Una edad muy avanzada. Entonces, mis condiciones físicas ya no responden de la misma manera que en una mujer joven. Entonces, hay factores en la edad, en lo social, en lo biológico. Y bueno, en mi mismo entorno, nosotros en la enfermería trabajamos mucho lo que se llama el entorno. El entorno de la persona tiene que ver dónde me desenvuelvo. La misma familia tiene repercusiones para ver si yo voy a parir. Claro. Mi misma comunidad me dicen cesárea, y ya me voy con la idea de una cesárea. Ahora, muchos de los factores de riesgo que mencionó anteriormente son algunos que yo por lo menos tenía asociado más bien con el proceso del embarazo. ¿Hay diferencia entre los riesgos del parto y los riesgos que se dan durante el embarazo? ¿O muchos son los mismos? Sí los hay, sí hay diferencia. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que los del parto tienen que ver directamente con los del embarazo. Si yo estoy embarazada y soy adolescente, seguramente a la hora de parir, pues ya traigo todas esas consecuencias o complicaciones que traje desde mi embarazo. Cuando somos muy jóvenes, le tomamos poca importancia a veces al mismo control prenatal. ¿Qué es esto? Ir a mis citas médicas.
Eso ya me complica el momento del parto, porque a veces nos sucede cuando estamos atendiendo un parto, la misma mujer no se conoce, no sabe si tiene problemas de nutrición, a veces ni el grupo sanguíneo, que es algo muy importante. No sabemos cómo viene la placenta, no sabemos cómo viene el bebé. Entonces las conocemos en el momento, entonces eso por supuesto puede complicar el parto con una retención de placenta, con una hemorragia y bueno, con muchas complicaciones incluso para el recién nacido. Claro. ¿Cómo podemos justamente, no importa si somos mujeres jóvenes o ya más grandes, evitar estos riesgos? ¿Cómo nos podemos informar? Claro, bueno, afortunadamente sabemos que ahora con todas las tecnologías, información hay muchísima. Lo único que nosotros sí recomendamos es que sea información de lugares que sabemos que tienen, que son reales, que es la verdad, ¿no? Un hospital, un instituto, una escuela, lugares que realmente estudian y trabajan a las mujeres. Lo mejor es la prevención, y la prevención va desde un buen embarazo y eso me va a llevar a un buen parto. Si yo me preparo, si estoy preparada emocionalmente. Algo que nosotros recomendamos mucho a las adolescentes, porque en México 1 de cada 3 mujeres que tienen bebés son adolescentes. Entonces, bueno, planificación familiar, eso me va a ayudar mucho a llegar a una buena edad, tener un buen nivel social, un nivel económico, conocimientos, o por lo menos mejor que el que me esperaría si soy un adolescente, y eso me va a ayudar muchísimo al momento que yo voy a parir. Claro. Pues muchas gracias por venir a Creadores, por los consejos y las explicaciones. No, al contrario, gracias a ustedes y ojalá les pueda ayudar mucho a los televidentes a esta información que ustedes amablemente transmiten. Y también, por supuesto, visitas a centros de salud, ¿no? Claro que sí, centros de salud, hospitales, claro que sí. Gracias, maestra. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos vamos a tener una